Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Sagitario, Sagitario, Sagitario. A ver qué tenemos por aquí, cielo. Me dicen, no tengas miedo de decir te quiero o gracias a quienes merecen oírlo. Avergonzarte o parecer sensiblero. Nunca te arrepentirás de un sincero te quiero o de un mensaje de agradecimiento. Solo te arrepentirás de no haberlo dicho. A veces hay personas que les cuesta muchísimo abrirse, hablar, expresar lo que sienten. La verdad es que eso es triste. Es triste, ¿no? Porque ¿cuántas veces no os habéis arrepentido, por ejemplo, de haberle dado las gracias a vuestros padres o a esa persona que queréis? Sobre todo, lo que cuesta más a la gente es demostrarle, ¿no?, el cariño, el sentimiento, pues, a esa pareja, a esa amistad, incluso a veces. Fluye y sé tú mismo. No tengas miedo. Tu tiempo está llegando. Todo se está juntando para ti. Pero debes encontrarte con el universo a mitad de camino. Mantén solo una visión brillante y feliz de ti mismo, con resultados exitosos, y no permitas que tus miedos o inseguridades se interpongan en tu camino. Me parece bastante curioso, porque mientras leía esto, la carta que salió para ti es la carta de la sombra. La carta de la sombra vendría a ser el diablo. El diablo no siempre es algo malo, pero sintiendo la energía, ¿no?, y justo en el momento que te estaba diciendo eso, yo veo como que muchos de vosotros tenéis cierto miedo a no ser capaces de. Y eso os mantiene frustrados en su mayoría de casos. Pero finalmente resurges. Ahí estás tú, como una reina de bastos. Si bien es cierto que la reina de bastos suele representar la energía de Aries, a ti como signo de fuego te marca mucho. Noto esa energía, ese carisma, ese poderío, ese creer en ti mismo. Esa es, sin duda, la esencia que desprendes. Y mirar cómo cambia la cosa, ¿no? De pasar, de tener ese miedo, esas dudas, a sentiros plenos, estables, orgullosos de lo que habéis conseguido, o de lo que vais a conseguir. Se aproximan momentos de celebración, de festejo, de alegría, con este 4 de bastos. Seguramente, dado las fechas en las que estamos, tiene bastante sentido, ¿no?, que os reunáis con los familiares y con vuestros seres queridos. Pero yo veo que esto es como algo que va más allá. Es como que tú vas a estar a gusto, vas a estar disfrutando, vas a estar orgulloso de haber conseguido un propósito, de haber alcanzado una meta. Vamos, que no te van a faltar motivos para estar bien y para disfrutar, ¿no?, para celebrar. Eso es lo que me quiero referir. También veo muy marcado un reconocimiento, como que se te va a otorgar ese valor, ese reconocimiento que te mereces. Veo que algunos de vosotros habéis tenido problemas con vuestra pareja. En algunos casos como que alguien se ha intentado entrometer en medio. Eso os ha hecho sentir un poco en segundo plano. Me dicen las cartas, pues, que esta persona se va a dar cuenta de ello, va a rectificar, va a aprender de sus errores, te va a dar tu lugar. Yo veo bastante frustración por vuestra parte, para algunos de vosotros. Me dicen que vais a adquirir ese nivel de conciencia como para solucionar las cosas
y dejar todo eso en el olvido. Entiendo que no es para todos, pues tenemos una lectura general, así que si no resuena algo contigo, déjalo marchar. Pero el mensaje es bastante claro. Y eso es lo que nos dice para ti. También puede ser que sea espejo, y que lo que te estoy comentando ahora mismo no sea enfocado en ti, sino en tu pareja, en tu conexión, etc. No para de salirme en la mente la palabra feliz, 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 feliz. Así es como tú vas a estar, no tengas ninguna duda. No tengas duda de ello. Es como que todo cobra sentido. Como que vas a tener esas, digamos, esas ganas, esa ilusión por avanzar, por salir hacia adelante. Me gusta. A ver, Sagitario, Sagitario, Sagitario. Estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Parece ser que algunos de vosotros tenéis como la sensación de que tenéis que decidir algo, tenéis que dar un paso. Y noto mucho como esas dudas, esa incertidumbre, ¿no? Del no saber qué hacer, hacia dónde dirigirme. Y parece como que hay alguien que os va a estar ayudando, alguien que os va a estar guiando, os va a estar dando consejo, apoyo. Y os va a ayudar muchísimo a encontrar vuestro propio camino. Aquí tenemos la energía de un 2 de copas, trabajo en equipo. En algunos casos me hablan de una reconciliación. Pudiera ser que algunos vayáis a arreglar una conexión sentimental. No necesariamente estamos hablando de parejas, ¿vale? A lo mejor algunos pues estáis enfadados, yo qué sé, con el primo, por decir algo. Y que vais a estar hablando las cosas, vais a estar solucionándolo. Me marca bastante este periodo que se aproxima, ¿no? Con celebración y demás, como que pudiera ser, digamos, la excusa perfecta para hacer las paces y para cerrar un conflicto o una situación de malestar para algunos de vosotros. Dentro de lo que a amor se refiere, veo muy marcada una energía de amor, amor romántico, una conexión, incluso en algunos casos una boda. Me entiendo que esto para algunos puede ser un poco chocante, en especial para los que estáis solos, pero al parecer viene una persona para ti, una persona que se va a dar cuenta de lo mucho que tú vales, del enorme valor que tienes, y que por eso viene a hacerte esa propuesta. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, veo muy marcado como un refuerzo de la misma, como dar ese salto, ese paso hacia adelante, de ser capaces de avanzar, básicamente. Dijo una boda, no sé, seguramente muchos no os queréis casar. Vamos a dejarlo en un aumento de vuestro compromiso. Quizás algunos pues os vayáis a vivir juntos, decidáis ser papás, etc. Lo que sí que está claro es que tu energía ahora mismo está como elevada, está como en auge. La verdad es que tenía mucho sentido esto con el mensaje del oráculo del inicio, que yo veo como que a algunos de vosotros os cuesta abriros, os cuesta hablar, os cuesta expresaros. Y me da a mí que cuando lo hagáis va a ser como una explosión, digamos, que es la que os llevará y es la que os ayudará a dar ese paso tan importante para muchos de vosotros. Así pues, Sagitario, yo con lo que me quedaba aquí es que no tengas miedo, que seas consciente que las cosas van a ir muy bien y sobre todo que seáis vosotros mismos, que habléis, que os expreséis, que digáis lo que pensáis, lo que sentís, sin miedo a ser señalados, a ser apartados o lo que sea. Puesto que el miedo es uno de los mayores enemigos que tiene el ser humano. Y tú, como signo de fuego, no tienes que permitir que eso suceda.
Así de corazón, ahora sí, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero. ¡Adiós!